Objeto. SCP-458. Clasificación. Seguro. Procedimientos especiales de contención. SCP-458 es considerada segura y por lo tanto se almacenará en la cantina del personal en el sitio 17 sin restricciones o acceso necesarios. SCP-458 en contención. Descripción. SCP-458 es una caja de pizza de tamaño grande de la cadena de pizzerías Little Caesar de la variedad Hot and Ready. Está hecha de cartón simple. Las medidas de la caja son 25.4 centímetros por 25.4 centímetros por 2.54 centímetros y pesa de 20 a 20,49 gramos, dependiendo de los aderezos que contenga. Como resultado de la naturaleza inusual de SCP-458, su medición de peso es inestable. Lo que hace una rareza a SCP-458, aunque parezca una caja de pizza ordinaria, cuando entra en contacto con las manos humanas, SCP-458 se replica instantáneamente e inconscientemente a los gustos del propietario de la pizza, como su salsa favorita, el queso, su corteza y su cubierta. La pizza no se limita solamente a la marca Little Caesar, sino como la mejor pizza de todas las marcas, así como marcas de pizzas locales, e incluso si han sido producidas a mano. Parece no haber límite en su capacidad, excepto que solo puede tomar ingredientes comestibles para los estándares humanos normales, véase anexo 1A. La caja parece ser indestructible. Todas las pruebas para destruir o desarmar la caja han sido infructuosas. Se asume que la caja es semi-inteligente y por lo menos tiene la suficiente capacidad telepática o empática para saber cuáles son las opciones personales del propietario sobre la pizza. Después de pruebas constantes con SCP-458 demostró el poder de generar las pizzas infinitas, pero con otros pocos usos. Desde entonces SCP-458 se ha colocado dentro de la cantina en el sitio 17 gratis a todo el personal. Después de que se le haya permitido su uso abiertamente, la moral del personal se ha demostrado que aumentó drásticamente. Anexo 1A. Después probar SCP-458 en SCP. El sujeto tomó lo que parecía ser una rebanada de pizza con salchichas y oliva en su corteza de trigo, libre de ajo. Esta fue la respuesta que se recibió. Es una rebanada muy fina, pero hubiera preferido algún otro tipo de salsa. Anexo 1B. Por favor mire el documento 458-1A. Documento 458-1A. Me gustaría recordarle a todo el personal que solo porque tengamos una caja de pizza que constantemente puede crear pizzas no significa que puede sentarse y comer pizza toda la tarde. Si el abuso de la caja continúa o se informa que el personal ha ganado cantidades poco saludables de peso, me veré obligado a implementar un régimen de entrenamiento físico obligatorio después del almuerzo. Dr. del Morrino. Documento 458-1B. Por simple curiosidad y tal vez tener una mejor idea de la mentalidad de ciertos SCP, he compilado una lista de las reacciones de SCP inteligentes sosteniendo la caja. SCP-040. Resultado. Tamaño de pizza pequeña, con extra queso, con queso relleno de su corteza. SCP-056. Tamaño de pizza mediana, con rodajas de pimiento masa delgada, y salsa Alfredo. SCP-073. Tamaño de pizza mediana, queso feta y jack, sin salsa, corteza delgada. SCP-076-02. Tamaño de pizza grande, contiene albóndigas, pepperoni, bacon, tocino canadiense, salchicha, hamburguesa, con corteza gruesa. SCP-105. Tamaño de pizza pequeña, con aceitunas, corteza de trigo fina. SCP-108-1. Tamaño de pizza grande, con pepperoni y corteza gruesa. SCP-134. Tamaño de pizza pequeña, con cebollas, anchoas, aceitunas y corteza delgada. SCP-181. Tamaño de pizza grande, con pepperoni, chorizo, y corteza con relleno a la marinera. SCP-182. Tamaño de pizza mediana, con aceitunas, champiñones y corteza de masa de galleta. SCP-343. Grande, con casi todos los ingredientes imaginables y con más de 100 alimentos distintos identificados. SCP-378, SCP-378-1, SCP-378-1 produjo una pizza grande de masa fina con salsa de pesto, ricota, hongos y gusanos de la harina fritos. SCP-378 por sí solo no pudo activar a SCP-458.
SCP-999. Base de masa suave cubierta con una deliciosa crema de chocolate o ganache. Capas con una variedad de chocolates, chispas de chocolate, besos de jersey y trozos de Reese. Caramelos de colores esparcidos como emanems y ositos de goma en la parte superior. Rociado con chocolate derretido y chispas. SCP-2118. Pequeño, con queso extra, maíz, pepperoni, condimentado con una variedad de especias, principalmente canela. SCP-2406. Pizza grande con queso pepperjack y salchichas. La pizza proyectada tenía un sabor metálico. SCP-3301. Grande, con queso extra y pepperoni, húmedo al sacarlo de la caja. SCP-3477. Mediana, anchoas. En todos los casos se obtuvieron pizzas idénticas, con los ingredientes dispuestos de forma idéntica. Dr. Michaels. Grande, hawaiana, salsa de tomate, jamón al horno con miel, piña, queso mozzarella extra, con tabasco. SCP-4504. Mediano, huevo, tocino, base de salsa barbacoa, corteza gruesa. SCP-4999. Extra grande, mitad suprema, mitad pepperoni. Persona de interés 3445, SCP-5175-1. PDI, 3445, empuñando a SCP-5175, produjo una pizza grande con una masa rellena de queso mozzarella, una base de salsa de barbacoa, trozos de tocino, tiras de tocino, carne molida, jamón, pepperoni, salchichas y una pizca de queso picante triturado fritos. SCP-5175-1 contribuyó con salsa teriyaki. Se han sugerido pruebas adicionales en el SCP, pueden revelar características extravagantes de otros SCP sobre ellos mismos. Dr. Craig. Actualización. En futuras pruebas adicionales están permitidas, pero requieren aprobación y supervisión por razones de seguridad. Dr.